volando desde Puerto Ayacucho a la Esmeralda y al Platanal, navegando desde esta misión hasta el raudal de Guajaribos y caminando después largamente por una pica abierta por los indios, habíamos llegado, como recordarán los amigos del hombre y la tierra, a un poblado perdido en la selva. En este poblado habíamos estudiado detenidamente la vida paleolítica de los indios Yanomamos durante la estación seca. Les habíamos acompañado en la caza y en la recolección. Habíamos observado y filmado sus sencillos ritos sociales, su vida feliz, paradisíaca. Nos habíamos asombrado ante la belleza de sus cuerpos y ante la pureza de sus espíritus. Estos eran verdaderamente hombres de la selva. Estos eran verdaderamente seres humanos todavía en el paraíso. En aquel capítulo del hombre y la tierra pedíamos a quien pudiera evitarlo que los indios Yanomamos sean transculturados, que reciban influjos o presiones de la civilización que les hagan olvidar su ancestral cultura. Sabemos por experiencia que los indios transculturados se transforman generalmente en parias de la humanidad. Nos espantaba pensar que estos señores de la selva, que estos pueblos primitivos que viven perfectamente adaptados al medio que les soporta, que estas criaturas que no han cometido el pecado de transformar ecológicamente la selva, fueran transformados en peones u obreros de plantaciones, que perdieran quizá lo que posee el único grupo humano con otros pocos esparcidos por las últimas selvas que viven en el paraíso: la paz, la libertad, el poder obtener todo cuanto necesitan del medio que les nutre y soporta. En este capítulo de la historia Yanomama del hombre y la tierra, queremos presentar también, aparte de su dependencia estricta del medio, aparte de lo que podríamos llamar su ancestral sistema de vida recolector depredador, su sistema de vida actual, que depende también en buena parte de un tipo primitivo de agricultura. Efectivamente, no lejos del poblado existe lo que en Venezuela se llama el conuco. Es esta una roza que los indios abren en plena selva. Generalmente, para ello, cortan y queman los árboles grandes. Solamente respetan algunos y quizá algunos arbustos. Después, plantan allí o trasplantan bananos. Es precisamente la agricultura de estas musáceas en lo que se basa actualmente la economía del Huayca. Resulta evidente que esta ha sido una adquisición cultural relativamente reciente. Posiblemente se remonta a finales del siglo pasado. Todavía hablan las tradiciones de los huaycas vivientes, de los más ancianos, de que hubo una época en que este pueblo apenas conocía el cultivo del plátano. Parece ser que lo aprendieron los grupos más norteños de Yanomamos de los pueblos caribes. Al parte de las bananas, los huaycas obtienen también los frutos de una palmera que recibe el nombre de pijiguao. Esta palmera defiende su tronco con terribles espinas, pero los huaycas han resuelto perfectamente el problema de trepar por el espinoso tronco. Se sirven para ello de este tipo de armadijos vegetales que les permiten subir a la esbelta palmera sin tocar sus espinas, sin lacerarse la piel con unas púas que sin duda alguna hubieran defendido, si no de manera inexpugnable, el dulce fruto de la palmera pijiguao. Resulta asombrosa la habilidad del huayca para trepar a los árboles. Resulta asombrosa la habilidad de los pueblos primitivos para hacer perfectamente todas las cosas que hacen. Pero no solamente emplean estos elementos los huaycas para trepar a los árboles, también se sirven de otros muchos sistemas. Ellos son un pueblo selvático. Ellos dependen y han dependido en muchos aspectos de su vida de los cientos y miles de plantas que crecen en su hábitat.
emplean también largas pértigas, pértigas que para un civilizado resultarían excesivamente resbaladizas, pero ellos se colocan entre los pies un anillo vegetal y con este adminículo, llevando el machete por si fuera poco, trepan cómodamente a las más altas y gruesas palmeras. Este tipo de vida, estos ejercicios que para cazar, para recolectar o para trasladarse le exigen al huayca un constante trabajo muscular, son seguramente los que le dotan de un cuerpo absolutamente perfecto. No hemos encontrado entre los huaycas a ningún hombre defectuoso. No hemos encontrado a ningún obeso ni a ningún flaco. Todos eran modelos perfectamente eutróficos, como si hubieran trabajado en el mejor de los gimnasios dirigidos por el mejor de los profesores. Y esto es también lo que nos tememos que pierda el huayca el día que deje de ser un hijo de la selva. Parece que la naturaleza da todo al hombre que vive de acuerdo con la naturaleza. Habíamos oído muchas veces esta frase, incluso lo habíamos leído, pero nunca llegamos a palparlo con nuestras propias manos y a verlo con nuestros propios ojos hasta que no llegamos al paraíso Yanomamo. Ciertamente, los elementos de transculturación, como por ejemplo los machetes de acero que hoy emplean los Yanomamos, facilitan mucho su trabajo, pero, sin duda alguna, también les están haciendo olvidar la manufactura de sus armas líticas y de sus armas de madera primitivas. La selva Yanomama, que no es precisamente la selva húmeda tropical, sino una selva de tipo caducifolio, es riquísima en frutos, es riquísima en bayas, en lianas, en tubérculos. La selva proporciona al huayca un menú, diríamos que mucho más variado al que tienen los habitantes de cualquier gran ciudad humana. Pero el huayca no solamente encuentra elementos para su nutrición en el mundo vegetal, encuentra prácticamente elementos para toda su cultura. Por ejemplo, el chinchorro o hamaca, que es básico para la vida del huayca, puede fabricarse perfectamente empleando un bejuco determinado. Un bejuco que el huayca templa, que el huayca anuda, que el huayca confecciona a la perfección, sirviéndose tanto de las manos como de los pies. Estos son productos naturales que el indio no tiene que cultivar. No obstante, hoy día cultiva también el algodón. Algodón que sabe tejer y con el que sabe preparar fibras que emplea también en la construcción de otro tipo de hamacas o de chinchorros, quizá más confortables, pero que emplea menos en sus poblados de verano. Siempre nos sorprendió la capacidad del Yanomamo para emplear no solamente las manos, sino también los pies y los dientes en la confección de todos sus elementos. En un primitivísimo telar, otro artesano prepara un chinchorro de algodón. Naturalmente, trabajan siempre al aire libre, porque viven al aire libre. Trabajan sin prisa, pero con bastante constancia. Nunca observamos en un poblado Yanomamo esa sensación de apatía, de abandono o de abulia que se ve siempre en los indios transculturados de las reservas. Estas gentes viven y trabajan felices. Estas gentes parece que no tienen presiones ni imperativos, pero no obstante están perfectamente dotados de todo cuanto necesitan. Entre las plantas cultivadas también se encuentran la yuca, el cazabe,
porque en este caso la India está rayando meticulosamente sobre unas amplias hojas. Las mujeres huaycas extraen las semillas del cacao, masticando cuidadosamente la pulpa gelatinosa de este fruto del que hasta hace poco tiempo únicamente empleaban la pulpa, ignorando las semillas tan valiosas en nuestra cultura. Pero de los elementos vegetales, el huayca, aparte de la alimentación, aparte de las sustancias para fabricar tantas cosas, obtiene también lo más importante para su cultura, un alucinógeno, el yopo. El yopo es una sustancia que extraen de las semillas de una leguminosa. El yopo es un alucinógeno que se insuflan por vía nasal y que produce en el huayca un tipo de embriaguez difícilmente comparable a la embriaguez alcohólica. Parece ser que cuando el huayca recibe en el interior de sus fosas nasales la descarga de este polvo, insuflada fuertemente a través de una caña especial, primero siente un cosquilleo irresistible en la nuca, después una profusa emisión de saliva y mucosidad, pero inmediatamente el huayca se olvida del mundo real en el que vive. El huayca va a un mundo de visiones coloreadas. Al huayca, según dicen ellos, le parece ser más grande, más ligero, más fuerte. El huayca se pone en comunicación con los jecuras, que son los espíritus de los animales y de las plantas. El huayca, yopado, en estado de posesión por el alucinógeno, se transmite su cultura. Danza, baila, se entrega a todos los ritos de su vida social. Ciertamente, los primeros momentos después de la inhalación del yopo son dramáticos. Cambia el color de la cara del indio. La profusa salivación le proporciona un aspecto nada atractivo. Pero dicen los huaycas que después son ellos mismos. Después se encuentran y profundamente yopados, poseídos por la droga, es cuando danzan, es cuando se transmiten la cultura, es cuando tienen lugar los ritos, los duelos, es cuando preparan las cacerías, las bodas. No podría hablarse de la cultura de estos indios sin el influjo de la droga, sin el influjo de una droga que parece ser que no crea adicción, sin el influjo de una droga que ciertamente parece ser que tampoco ocasiona, al menos aparentemente, efectos dañinos para la salud. Vimos huaycas de todas las edades que utilizaban el yopo desde su juventud. Vimos huaycas fortísimos, huaycas vigorosos, con sus reflejos físicos al nivel del más acabado de los atletas. Vimos huaycas que habían superado ya la edad de los 70 años y que se yopaban casi desde el fin de su infancia. Resulta asombroso el hecho de que estos indios, a los que muchas veces nos permitimos llamar salvajes, conozcan tan profundamente las cualidades de las plantas del medio en el que habitan, que no solamente han obtenido de ellas el curare para envenenar sus flechas, no solamente han obtenido de ellas el tabaco que mastican en forma de rollo, sino que también han llegado a obtener un alucinógeno, un elemento que les proporciona una, por lo visto, deliciosa embriaguez que les hace romper esa tensión que parece ser que necesitan la mayor parte de los humanos para sobrevivir. Danzan etéreos, atléticos, poderosos, los guerreros huaycas delante de nosotros. Previamente ha tenido lugar la ceremonia del yopo. Previamente siempre han inhalado el polvo alucinógeno. No podría comprenderse la cultura del huayca, no podrían comprenderse sus extraños ritos sin pensar en los efectos del yopo.
ante nuestras cámaras, realizaron los miembros de un poblado de Huaycas toda una fiesta. Era como presentarnos, entre bromas y veras, lo que constituyen sus danzas, lo que constituyen los ritos de los alucinógenos, lo que constituyen los duelos terribles, muchas veces hasta el borde mismo de la muerte. En bromas y en veras podíamos ver que estos eran guerreros, que no eran pastores ni agricultores, que eran cazadores primitivos, movidos por un tremendo espíritu de independencia y que defienden férreamente sus territorios de las tribus vecinas. En la danza del Huayca siempre están presentes las armas hermosas, trabajadas con primor, las armas que el Huayca lleva siempre en la mano. Muchas veces a las armas clásicas se suma el hacha, obtenida del explorador, del viajero, del misionero, el hacha que indudablemente resulta muy útil en la vida actual del Huayca, pero el hacha que en ocasiones determina heridas irreparables cuando yopados se entregan a sus duelos y a sus ritos. Había un Huayca en la danza con el cuerpo cubierto de ceniza. Había un Huayca que había tomado quizá una dosis excesiva de yopo. Bailaba como un alucinado. Corría sin adornar, sin pintar. Era algo verdaderamente asombroso y, sin embargo, no perdía el ritmo un solo momento. Podría decirse que estaba en todo. Aquellos hombres, entre bromas y veras, haciendo una fiesta para la televisión, estaban mostrándonos su verdadero espíritu, su espíritu bravo, el bravo pueblo de la selva, como le ha llamado el antropólogo americano Napoleón Shannon. Las mujeres observan con el niño en brazos la fiesta de los hombres. Generalmente en los pueblos primitivos la mujer juega muy poco en las danzas y en los ritos. La mujer es más bien un ser pasivo, un ser que observa el poder, la gallardía, la belleza de los adornados hombres. Cada una de las danzas, cada uno de los movimientos tiene un contenido profundo. Son jecuras, son espíritu del bosque y de los animales, son antepasados suyos, son criaturas que representan en sus movimientos. Todo este folclore quiere decir algo. Todo este folclore tiene un contenido que únicamente podría comprenderse si se llegara a comprender el alma del Huayca alucinado, cuando presa del yopo navega, flota por las altas regiones de la fantasía. Al representar algún misterio ancestral comienzan los duelos. Duelos que van increciendo. Al principio son sencillos, luego acaban muchas veces de manera dramática. Para ello, el guerrero se libra de sus adornos. Después, por parejas, comienzan unos movimientos verdaderamente agotadores. No podíamos ni siquiera sospechar cómo era posible que con la elevada temperatura estos hombres llevaran largos minutos y llevaran horas entregados a sus danzas, a sus duelos, a sus ritos, sin fatigarse aparentemente. ¿Les sostiene su vigor fabuloso o les sostiene el yopo? Se golpean rudamente en los flancos, saltan con los pies juntos en unos movimientos que nos parecen espantosamente fatigosos y sin embargo resisten, no se cansan, continúan. El hombre del hacha parece encargado de mantener el orden. Cuando no se comprende el idioma de un pueblo, cuando no se ha podido calar en la comunicación que tratan de transmitirnos a través de su folclore, solamente se ven movimientos, imágenes, pero no obstante, todo parece grandioso. Ha llegado el duelo a palmadas. Para ello, uno de los guerreros levanta el brazo y se deja golpear. Si resiste, si no cae, si no vomita sangre, es un guerrero fuerte y bravo. El que golpea deberá de ser sujeto pasivo después y dejarse a su vez dar palmadas por su antagonista.
En las situaciones reales, cuando se dirimen problemas entre distintos poblados huaicas, estos puñetazos a la altura de la tetilla, en el lado derecho o en el izquierdo, han provocado muchas veces rotura de costillas, vómitos de sangre y caída de uno de los contendientes. Se animan unos a otros. Esta fiesta, que realmente era una fiesta para el cine, poco a poco se va transformando en una fiesta real. A los huaicas yopados les debe costar mucho trabajo distinguir entre algo que fingen y algo que tiene un contenido verdaderamente real. Y vamos viendo cómo los cuerpos fabulosos de estos hombres se cubrían de sudor. Y vamos viendo cómo sus golpes eran cada vez más fuertes. Y vamos viendo cómo se olvidaban de nosotros y se integraban a su rito, a su folclore, a las tradiciones de un pueblo viril que ha nacido para cazar, para recolectar y para guerrear. Las mujeres cuidan y dan fricciones al caído. Siempre lo hacen así. Y otro nuevo guerrero que se ofrece a recibir el golpe terrible. Y otro nuevo guerrero que golpea. Y el hombre del hacha siempre presente para que el golpe no sea demasiado fuerte, para que el golpe no sea mortal. Al caer la tarde, los huaicas continúan golpeándose. Al caer la tarde, las mujeres masajean a los que han recibido los golpes. Al caer la tarde, nosotros nos separamos de nuestros amigos. Dejamos a los Yanomamos, al pueblo bravo.